Bienvenidos al segundo día de la Feria de Ciencia de Datos organizada por el GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Uno de los aspectos claves de cualquier proyecto de ciencia de datos es contar con un levantamiento necesario para su formulación y posterior ejecución. En esta sesión aprenderemos a evaluar la madurez de los datos aplicando la teoría con una herramienta concreta. Agradecemos desde ya la presencia y disposición de la expositora, Gabriela Denis. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Economía Aplicada en UCLA e investigadora asociada y docente del GovLab UAI. De esta forma, damos inicio al taller Desafío de la formulación de proyectos de ciencia de datos, evaluando la madurez de los datos. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y estas serán respondidas al final del panel. Muchas gracias, Héctor. Vamos a comenzar. Quienes quieran prender sus cámaras son bienvenidos y agradecidos. Este es un taller, no es una charla. Por lo tanto, acá vamos a trabajar todos juntos. No sé por qué no los veo a ustedes. Denme un segundito. Dije, había perdido el... Ahora sí. No sé por qué no me aparecen las imágenes de ustedes, pero... entonces, como les decía, les comentaba hoy día, esto es un taller práctico, así que vamos a ver en una primera instancia igual algo de teoría de lo que nosotros vemos en nuestro curso de formulación, para después, en el fondo, tener las competencias para poder aplicar esta herramienta concreta. Entonces, ese es el título de nuestro taller. Y lo primero que nos tenemos que preguntar siempre es, ¿qué es la ciencia de datos? Acá, y esto nace un poco, no sé si todos ustedes saben, pero nosotros en el GovLab tenemos un curso que es un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que ya hemos realizado en múltiples ocasiones, y hay más de 200 servidores públicos en Chile que han tomado este curso. Y una de las primeras cosas que suceden en este curso es que nos tenemos que poner todos de acuerdo en qué es lo que consideramos ciencia de datos. Bueno, hay distintas definiciones de qué es la ciencia de datos, pero básicamente todas apuntan a lo mismo, que es ese proceso de transformar los datos a información. Eso es lo que nosotros llamamos ciencia de datos. O sea, nosotros vamos a tener datos que son hechos, eventos, transacciones, vamos a aplicar algo, ¿cierto? Los vamos a meter en una cajita donde van a ser procesados y vamos a tener como resultado información, que son los datos que ya han sido analizados, que permiten entendimiento, interpretación y que ayudan en la toma de decisiones. Y esa yo creo que es la parte clave de lo que nosotros consideramos ciencia de datos. Parte de la toma de decisiones y cómo impacta al usuario final. Entonces, nosotros no consideramos que es ciencia de datos, por ejemplo, una plataforma abierta, por ejemplo, nuestro repositorio de algoritmos públicos, no es ciencia de datos. ¿Ya? Nosotros simplemente lo que hacemos es, en esa plataforma web, tomamos distinta información y la ponemos en una plataforma centralizada. Entonces, ese tipo de proyectos no son proyectos de ciencia de datos. O sea, la ciencia de datos va a ser relevante cuando apoye la toma de decisiones. Probablemente alguno de ustedes está un poco más familiarizado con la nomenclatura que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ellos hablan particularmente de sistemas de toma y de soporte de decisión. Sistemas de soportes de decisión es un poco esto, que yo obtengo los resultados de estos datos y según eso tomo una decisión. O sea, hay un proceso humano y los sistemas de toma de decisión son completamente automáticos. Entonces, antes de que vayamos directamente a qué son los datos, les quería mostrar primero nuestra metodología de formulación de proyectos de ciencia de datos,
que esta metodología es la que nosotros presentamos en nuestro curso de formulación, que es un curso bastante intensivo, son 8 sesiones de 3 horas cada una, o sea, son 24 horas en total, donde el primer paso es la definición del problema. ¿Ya? Y acá nos tomamos bastante tiempo, porque tenemos que distinguir entre causas y efectos, identificar qué personas están siendo afectadas por el problema, en qué medida. Existen soluciones que, por ejemplo, realizan otras instituciones del mismo país o fuera del país similares para dar solución a un problema similar. Luego vemos los objetivos, cuál es el impacto que nosotros queremos lograr, cómo vamos a afectar en el fondo las acciones o la toma de decisión, los datos, análisis de herramientas y todo esto, siempre teniendo en cuenta las consideraciones éticas, y a lo largo de toda esta metodología vamos a ir desarrollando quiénes van a ser el equipo responsable. Y si ustedes se fijan en este diagrama, las flechas van a todas partes, ¿cierto? Esto no es un círculo, no es lineal, no solamente se devuelve del 1 al 2, sino que también podemos pasar del 6 al 5, o sea, del 6 al 3, por ejemplo, o del 6 al 2. Y esto es para mostrar que este es un proceso iterativo. O sea, cuando yo estoy formulando un proyecto, es muy común que yo vuelva atrás en pasos previos, dependiendo, ¿cierto?, de qué desafío me voy encontrando en el camino. Otro concepto que yo creo que también tenemos que tener un poco, tenemos que estar todos como en la misma página, es sobre qué es la formulación de proyectos. En el Banco Interamericano hablan de diseño de un proyecto, y es básicamente todo aquello que va previo a la búsqueda de financiamiento, externo o interno. Entonces, antes de que yo empiece, por ejemplo, con el modelado del proyecto. Y después viene la evaluación, y después viene el despliegue, etc. Sin embargo, a pesar de que esta es una metodología que es completamente iterativa, sí existe una relación lineal entre estos pasos. O sea, el análisis de los datos, que va a ser posible solamente si tenemos los datos suficientes y necesarios, ¿cierto?, van a buscar mejorar mis acciones. El hacer mejor las acciones me va a permitir alcanzar los objetivos, y alcanzar los objetivos me deberá ayudar a solucionar el problema. Entonces, si bien nosotros al momento de estar formulando un proyecto vamos a ir constantemente de un lado hacia el otro lado, sí hay una relación lineal entre estos pasos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nosotros hoy día, nos vamos a enfocar en los datos, y vamos a utilizar una herramienta que nosotros utilizamos en nuestro curso de formulación, que nos va a ayudar a ver si es que nuestros datos son suficientes y necesarios para solucionar el problema. Quería saber, antes de continuar, si es que hay alguna pregunta con respecto al proceso de formulación. Acá, si bien podemos responder preguntas al final, si les surgen dudas de algún concepto, pueden ir escribiéndolas en el chat, o abrir sus micrófonos, y yo las puedo ir contestando, porque como vamos a aplicar conceptos, lo importante es que quede todo claro desde un principio. Parece que no hay preguntas. Entonces, datos. Primero, ¿qué son los datos y qué cosas pueden ser datos? Existen distintos tipos de datos. O sea, los datos son hechos, ¿cierto? Son cosas que han ocurrido y que yo las documento de alguna forma. Eso es un dato. Y hay distintos tipos de datos. Por ejemplo, están los datos administrativos, que estos son propios como internos de las instituciones, que pueden ser transacciones, pueden ser llamadas a urgencia. Por ejemplo, en Chile, el SAMU, que es quien recibe las llamadas de emergencia de ambulancia, ¿cierto? Probablemente ellos tengan un registro de a qué hora fue la llamada, cuál era la razón de la solicitud de ambulancia,
se envió o no se envió la ambulancia, cómo llega luego el paciente, cuánto se demoró, etc. Entonces tengo, por un lado, llamadas a urgencia y también tengo después lo que es la atención de urgencia. Y probablemente sean datos distintos, en bases distintas. También pueden ser compras, por ejemplo, en el retail, ¿cierto? Cada vez que yo voy y compro algo, se anota que una persona compró, no sé, una polera y un pantalón tal día a tal hora. También es posible levantar datos, en el caso de que no existan como datos administrativos. Y, por ejemplo, una forma de levantamiento es a través de encuestas. Yo voy y pregunto a la gente sobre algo en específico, o, por ejemplo, cuál es su salario promedio mensual, en el caso de que no exista esa información. Ahora, los datos que provienen de levantamientos, siempre hay que utilizarlos con cuidado, y acá probablemente mis colegas economistas, si es que hay algunos, nosotros estamos muy acostumbrados a esto, en la estadística también, en econometría, ¿cierto? De que queremos que sea representativo, que no hayan muchos sesgos, entonces, básicamente que nosotros podamos extrapolar la respuesta de una encuesta a lo nacional. Luego tenemos lo que se llaman datos abiertos, que son datos que están disponibles para todas las personas, donde, por ejemplo, puede ser el clima o la temperatura. Entonces, si uno entra, creo que incluso en AccuWeather, a estas alturas, uno puede obtener los datos de climas pasados. Y también, por ejemplo, el Instituto Geográfico Militar, en el caso de Chile, también se puede. Lo mismo con contaminación ambiental. Cuál es la contaminación de las distintas estaciones de medición de calidad del aire. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos datos abiertos. Y también existen otro tipo de datos que ya son como otra cosa un poco más extraña, que son datos que están en formatos de videos, que son textos y que son imágenes. Y eso es lo que nosotros llamamos lo que son datos no estructurados, porque no tienen una estructura típica de un dato de filas y columnas, sino que la información está como escondida detrás. Y es importante saber, cuando yo estoy formulando un proyecto de ciencia de datos, primero preguntar qué tipo de datos tengo disponibles para mi proyecto. Porque es distinto usar datos administrativos que usar datos abiertos o que usar imágenes. Entonces, probablemente en la imagen yo voy a necesitar hacer algo con respecto del reconocimiento, y acá es lo típico que nosotros conocemos lo que hacen. Acá hay un gato, ¿cierto? Uno pone una imagen y te dicen, ahí hay un gato, acá hay un gato, acá hay un gato. Ah, eso no es un gato, es un perro. Y ese proceso previo es un proceso que va, en el fondo, previamente al qué es lo que hacemos con esa información. Entonces, lo que vamos a intentar responder en este taller es si es que son suficientes los datos para el proyecto que yo quiero realizar. ¿Ya? Acá, qué tan buenos sean los datos va a depender de la naturaleza del problema. Ciertos problemas vamos a tener que usar unos ciertos tipos de datos, para otros problemas a lo mejor podemos utilizar datos que no sean tan buenos, ¿cierto? Lo vamos a ver más en detalle. Y vamos a utilizar una herramienta que se llama la matriz de madurez de datos, que es el Maturity Data Framework. Básicamente esto está tomado de ese framework que fue desarrollado por el Data Science for Social Good, que antes estaba en la Universidad de Chicago y hoy está en la Universidad de Carnegie Mellon. En lo que tiene la matriz de madurez de datos es que tiene distintas áreas que se consideran relevantes respecto a los datos, y nosotros vamos a analizar qué nivel tiene cada una de esas áreas. Si son deficientes, básico, intermedio, avanzado. ¿Ya? Entonces, yo ahora les voy a mostrar un poco, les voy a explicar un poco a qué se refiere cada una de estas áreas o de estas categorías a las que se refiere la madurez de los datos.
Entonces, lo primero es el acceso, que guarda relación con qué tan fácil es acceder a los datos. ¿Ya? O sea, yo tengo que entrar a través de, por ejemplo, solo puedo acceder a los datos a través de un software en específico. No es muy bueno. ¿No? O a lo mejor los datos están en un formato no sé, leíble, y simplemente yo bajo un Excel y es suficiente. O puedo acceder a los datos por medio de una API, que son esas llaves que me permiten entrar y extraer, ¿cierto? Y no tengo que extraer los datos en un formato predefinido, no necesito un software específico para leer esos datos. Después, ¿cómo se almacenan los datos? Y acá es muy, muy relevante cómo se almacenan los datos. Lo peor que nos puede pasar para los datos, en el fondo el nivel deficiente, es que los datos estén en papel. Porque ahí hay que hacer un proceso previo de digitalización de esos documentos, y acá en Chile, bueno, nosotros ya pasamos por esa etapa en su gran mayoría, cuando se lanza, ¿cierto?, la modernización, la ley de modernización del Estado. El primer paso fue efectivamente digitalizar un montón de documentos que estaban en papel. Nosotros sabemos que aún quedan muchos documentos que están solamente en papel, pero en el fondo como que ya salimos un poco del registro papel. Ahora, un nivel deficiente, un nivel básico, perdón, un nivel básico sería tenerlos en formato de PDF o imágenes, ¿ya? Sobre todo PDFs de esos que no son leíbles, porque hoy existen PDFs que son de lectura, ¿cierto? O sea, que es como básicamente un Word que sabe qué palabras hay dónde, o qué significan, pero hay otros que son básicamente imágenes. Entonces también eso es un nivel deficiente. Luego viene un nivel intermedio que serían archivos de texto, como un Word, un PDF de texto, e incluso Excel. ¿Ya? Excel no es una base, no es un database, porque es texto, obviamente, bajo el cual nosotros podemos hacer un montón de análisis, y el nivel más avanzado sería tener una base de datos. Entonces, ¿por qué en el fondo es importante preguntarse eso? Como yo les decía, si los datos son imágenes o si está en PDF, entonces vamos a tener que hacer un paso previo de preprocesamiento de esos datos antes de poder utilizarlos para entrenar un modelo. Después, una segunda pregunta tiene que ver con la integración, que las bases de datos están, por ejemplo, son distintas bases, está todo separado, o los tenemos todos juntos a través de un sistema centralizado que nos permite fácilmente, ¿cierto?, linkear unas con otras. Luego la relevancia, que va a responder si es que los datos son pertinentes para solucionar el problema. Y luego un concepto que se refiere a la calidad propiamente tal de los datos, que tiene que ver con si es que los datos están incompletos o si tienen errores. Y acá en el fondo lo que nos tenemos que preguntar es, ¿faltan observaciones? ¿Faltan atributos? ¿Qué podemos hacer con esos errores? Y acá puede pasar que ¿cierto?, falten personas. Por ejemplo, supongamos que yo necesito la información sobre un hogar y necesito información del nivel de escolaridad de todo el hogar. Y el hogar está compuesto por madre, padre, abuela y un hijo mayor de edad y una hija pequeña. Y yo voy y hago la encuesta y resulta que la abuela no está en la casa y nadie sabe cuál es el nivel de escolaridad de la abuela. Entonces, a mí en ese hogar me va a faltar la observación completa de la abuela, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo hago un análisis sobre escolaridad, va a estar cejado, probablemente. Me falta una observación que puede ser en el fondo relevante, supongamos que hay asociada a una entrega de un beneficio. ¿Qué pasa por otro lado si es que faltan atributos? Así que, por ejemplo, la abuela en ese hogar no se acuerda cuántos años estudió, o no sabe responder esa pregunta. Entonces yo voy a tener abuela, voy a tener un montón de características, su edad, estado civil,
y la escolaridad va a quedar en blanco. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Y acá entra como ya en la etapa más adelante de ejecución, que es una opción, es hacer un proxy, ¿ya? Que es como aproximarme lo más posible, dado otros datos, al valor que debiera ser. O puedo eliminar la observación completa de la abuela, y nuevamente eso volvemos al problema anterior. Y también es común que las bases de datos tengan errores de digitación. No sé si ustedes si ustedes trabajan con datos, pero por ejemplo es bastante común, sobre todo cuando los datos son autorreportados, uno baja una base de datos y de repente aparece una persona que pone 150 años. Entonces, probablemente hay un error de digitación, probablemente tenga 15 años o 50 años, ¿cierto? O se equivocó en poner la fecha de nacimiento. Y a mí me ha pasado a veces de ver en ciertas bases de datos, ver fecha de nacimiento del 01 del 1900, porque ponen la primera opción, ¿cierto? Entonces ahí también existen ese tipo de errores que tenemos que tener cuidado a la hora después de modelar nuestro modelo. Luego viene el concepto de frecuencia, que no es la frecuencia de los datos, no es si los datos están a nivel diario, a nivel mensual, sino que tiene que ver a la frecuencia en la que se recopilan los datos, ¿ya? O se actualizan los datos. Los datos los actualizamos una vez al mes, una vez al año o en cada transacción. Entonces, y eso también es relevante y puede ser muy, muy crítico a raíz del problema que queramos solucionar. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el ejemplo de estaciones de carga de tarjeta VIP en Santiago. Para quienes no son de Chile, la tarjeta VIP es la tarjeta que nos permite subirnos al transporte público. Existen centros de carga, que pueden ser en las estaciones del metro, pero también existen otros centros de carga que están en un kiosco, ¿cierto? O en otros comercios, por ejemplo, supermercados, también hay unos tótems para cargar. ¿Qué pasa si es que yo la información respecto al flujo, por ejemplo, de cargas en ciertos sectores, la recopilo una vez al año? Mi decisión de dónde voy a necesitar más puntos de carga va a estar súper desactualizada, ¿cierto? A lo mejor necesito recopilar esa información una vez a la semana, una vez al mes. Yo creo que ya es como mucho, ¿cierto? Porque puedo tomar las decisiones, necesito tomar las decisiones rápido, no puedo esperar a un año para decir, y acá hubo mucho flujo de personas, porque puede ser que el año siguiente ya no haya ese flujo de personas. Entonces, eso es súper importante y relevante. El siguiente concepto es de granularidad, que se refiere al detalle de los datos. Los datos están a nivel de personas, están a nivel de comuna, están a nivel de cuadra, sería más granular, o están a nivel de región, o están a nivel de país, etc. Entonces, y eso también es clave, y acá les puse el ejemplo de la deserción escolar. Supongamos que nosotros somos el Ministerio de Educación y tenemos un programa de deserción escolar, y yo puedo tomar acciones con los niños y los jóvenes y adolescentes de manera directa, ¿no? Entregándoles ayuda psicopedagogo, psicólogos, ayudas monetarias, etcétera, para que no deserten del sistema escolar. Si yo solamente tengo datos de la deserción escolar a nivel de establecimiento educacional, poco puedo hacer con esos datos, porque mi acción es individual. Entonces yo necesito saber que Pepito Pérez está en riesgo de desertar, no que el colegio tiene un alto riesgo de desertar. Eso me serviría para otro tipo de acciones, así que yo puedo tomar acciones a nivel de establecimiento. Entonces también es bien clave. Luego, historial, que se refiere a cómo se actualiza la base de datos cuando cambian los datos. Los datos suelen cambiar. Por ejemplo, yo hace 5 años mi estado civil era soltera,
hoy mi estado civil es casada. ¿Qué pasa en la base de datos cuando yo cambio mi estado civil? ¿Se sobrescribe? O, por ejemplo, se le pone como una marca de tiempo para identificar cuándo fue ese cambio. Luego, si existe alguna política de privacidad, así que cómo accedemos a esos datos, en el fondo cualquier persona puede verlos, o si es que necesitamos alguna clave en especial. Y después la documentación, que también es bien importante y muchas veces se nos olvida, y es que usualmente cuando nosotros vemos una base de datos, arriba hay un montón de siglas en las columnas, ¿cierto? Que poco se entienden. Entonces, nosotros necesitamos que esas bases de datos vayan acompañadas con un libro de código o un diccionario de datos que me explique qué significa cada una de esas variables, para que finalmente cualquier persona pueda entender de qué estamos hablando. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta que dice si es que existen condiciones o criterios que deben cumplir los problemas para ser modelados con esta metodología, o todo se puede trabajar. En general, cualquier problema sirve. Sin embargo, parte del primer paso de la definición del problema es también analizar si existen otras soluciones no basadas en datos que podrían ayudarme a solucionar el problema. Entonces, efectivamente hay ciertos problemas que uno como que ya va agarrando la mano y ve rápidamente que la ciencia de datos es, en el fondo, es la herramienta para solucionar el problema, y hay otros en los que a lo mejor no tanto, sobre todo problemas muchas veces de gestión. En particular, nosotros en la última versión del curso tuvimos un caso que el problema estaba definido como la dificultad de acceder a información en la plataforma web. Entonces quería implementar un asistente virtual, ¿cierto? Que son esos típicos que uno entra a una página y salta y dice, ¿cómo te puedo ayudar? Para que la gente pudiera encontrar rápidamente. Y efectivamente ahí uno puede hacer ese asistente virtual con datos, porque yo voy a entrenar ese asistente virtual con datos pasados, eh, pero, eh, pero había otra solución que era más sencilla, porque le preguntamos, ¿y cómo es tu página web? Y me dijo, no, es que es súper enredado llegar, es súper complicado llegar a la información, hay que hacer muchos clics. Entonces ahí uno se puede preguntar, ¿y por qué no simplificamos mejor la página web en vez de hacer ciencia de datos? Ah, ok. Y como que hace sentido. En general, y esto escapa un poco de este taller, pero no importa, creo que es súper interesante tu pregunta. Es que nosotros podemos clasificar los tipos de análisis que podemos hacer de ciencia de datos. Nosotros podemos hacer análisis descriptivo, podemos hacer análisis de predicción, análisis de detección, que es detectar algo que está ocurriendo actualmente, o podemos hacer análisis de optimización, por ejemplo. Entonces, más o menos hay que empezar a pensar en problemas que podrían ser solucionados si es que yo pudiera predecir, si es que yo pudiera detectar de una mejor manera, o si es que yo pudiera como optimizar un proceso interno. Una vez también tuvimos un proyecto que era sobre procesar, o sea, optimizar el flujo de la revisión de requerimientos legales en una institución, porque había un cuello de botella. Entonces, ¿cómo puedo optimizar? Por ejemplo, eso es lo que se hace cuando se ve el tema del uso de camas en hospitales. Entonces, como que de ahí nace un poco. Moira también me pregunta si se requiere un mínimo de casos o de datos. Es una excelente pregunta, y es una pregunta que no tiene una respuesta consensuada. Lo máximo de datos, por supuesto. En la econometría uno habla de un mínimo de 200 datos, 200 observaciones por base. Nunca hemos tenido nosotros un proyecto que tenga muy pocas observaciones, porque en general el Estado tiene mucha cantidad de datos. O sea, no es un problema, para ellos. Y lo importante acá es
que los datos sean suficientes y relevantes para el problema. Entonces, si yo tengo un programa que beneficia a 10 personas, bueno, voy a usar 10 personas. Ahora, si tengo solamente 10 personas, probablemente no necesito ciencia de datos, ¿cierto? Sino que simplemente puedo hacer una regla de 3, que bueno, igual es ciencia de datos, pero no necesito algo tan sofisticado como una red neuronal, ¿cierto? O un árbol de decisión. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta parte del taller, vamos perfecto en el tiempo, es que vamos a utilizar la matriz de madurez de datos con una base de datos real en un problema ficticio. Este es un problema completamente ficticio que en el fondo va relacionado con la base que encontré, que la vamos a sacar de datos abiertos del gobierno de Chile, que quienes no conozcan, está una plataforma donde distintas instituciones suben datos abiertos de manera periódica, aunque no tan periódica. Y bueno, tiene varios problemas, eso sí, ese portal, pero de cierta forma cuando nos ayuda a poder acceder a ciertos datos. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a hacer Cernapesca, Servicio Nacional de Pesca. No sé si habrá alguien acá de Cernapesca. Si es así, les pido disculpas por esta definición de problema, pero básicamente acá el problema viene dado por la fiscalización de los barcos pesqueros. Yo necesito hacer de una mejor manera cómo van a ir los fiscalizadores a qué puertos a fiscalizar las cuotas de extracción. ¿Ya? Y acá les puse un gráfico como del tipo de actividades de fiscalización que realizó en el año 2020 Cernapesca. Este gráfico sí es real. Y vemos que el 57% de las fiscalizaciones se refirieron a las cuotas de pesca. ¿Ya? Y un 20%, denme un segundo, viene pasando una bomba. No te preocupes, Gaby, esto es parte de la transmisión en vivo. Así que mientras esperamos que el ruido que te interrumpe tu exposición, que te esperamos un instante. Ay, sí, Ahora que sí, no la ya dejaban muy pasar. bien. Sí, es más o menos, una bomba de bomberos, no la están dejando pasar. Muy bien. Ya, bueno, entonces vemos que la mayor cantidad de fiscalizaciones que hizo Cernapesca en el año 2020 se refería a las cuotas de extracción. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que en Chile existen unas ciertas cuotas de extracción máxima de ciertas especies. Y por lo tanto yo necesito ir a ver si es que se están cumpliendo o no las cuotas de extracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Cernapesca? Va al muelle y se fija de que lo declarado por los barcos sea igual a lo que trajeron. Y bueno, y hay otros problemas también en Cernapesca, como que tiene que ver con que muchas veces sacan como estas, se llaman especies secundarias, pero creo que sí, ¿cierto? O sea, voy a ir a pescar, no sé, corvina, y en el proceso de la pesca de la corvina me llevo X sardinas o anchovetas, son peces más pequeños. Entonces ese es nuestro problema. Ya nosotros tenemos un problema con la fiscalización, supongamos que hay incumplimiento de las cuotas de pesca en ciertos lugares, o creemos que pueden haber incumplimientos en ciertos lugares porque hay algo que no nos está sonando muy bien, o no estamos encontrando la cantidad de infracciones que creemos que deberíamos encontrar, y necesitamos focalizar nuestras fiscalizaciones en las distintas caletas del país. Entonces, yo ahora los invito a entrar a este link, datos, que les envió recién Jim por el chat, y van a llegar a una pantalla como esta, para que descarguen
el cuarto archivo. Lo voy a dejar de compartir para mostrarles cómo es la página web. Entonces, esta es la página web. Y acá van a encontrar, entonces, son los datos del Servicio Nacional de Pesca. Y se van al cuarto archivo, que es desembarque total por región 2017. Baja. Y lo abre. Okay. Y les debiera aparecer algo así. Si alguno de ustedes tiene problemas para descargar la base, nos dice y nos pueden ayudar. Pero la verdad es que yo les puedo contar un poco qué tiene esta base de datos. Entonces, en esta base de datos son todas las pescas finalmente de las distintas especies por región y me dan el número. Entonces, y esto está ordenado por distintos tipos de algas, después vienen peces, distintos tipos de peces, muchos peces, moluscos, y finalmente estos crustáceos y otras especies. Entonces, esta es nuestra base de datos. Tenemos 167 especies. Gaby, para disculpa, ¿sí? ¿tú quieres mostrar la planilla a través? Sí, estamos viendo todavía la página web. Ah, gracias. Perdón, ya, ahí está la planilla. Ahora sí. Ahora Entonces sí. tengo especies, y esto está ordenado por algas, distintos tipos de algas, como el luche, la espirulina, muy famosa para bajar de peso. Peces, nuevamente muchos distintos tipos de peces, moluscos y finalmente por acá crustáceos. ¿Ya? Y tenemos 167 especies y tenemos por región la cantidad que se extrajo en el año 2017. Entonces, por ejemplo, voy a... No, en vista acá. Siempre se me olvida. Voy a inmovilizar simplemente para mostrarles la merluza. Merluza común. En la región número 15 no se extrae merluza común. En la primera tampoco, en la segunda tampoco, en la tercera región se extrajo 3 de merluza. 342, 4.558 en la quinta región, y nosotros sabemos la octava región es la región donde más se extrae merluza. Y aquí sé el total anual, entonces, bueno, no me sirve mucho para ver los temas de las vedas, por eso no lo puse con respecto a vedas, sino que simplemente a las cuotas de pesca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con estos datos y este problema? Recuerden, nuestro problema tiene que ver con la fiscalización de las cuotas de pesca. Supongamos que se fiscaliza todos los días. Entonces, vamos a usar una herramienta que probablemente algunos de ustedes no la conocen, que es Menti. Que básicamente Menti nos ayuda a poder hacer como tipo encuestas, ¿no? Se voy a obtener datos de ustedes a través de una encuesta, donde vamos a ir respondiendo cuál es el nivel de cada una de algunas características utilizando la matriz de madurez de datos. Entonces, por favor, si pueden tanto entrar menti.com y poner este código, o pueden entrar al link que está a continuación. Entonces, yo ahora voy a poner la presentación.
está complejo, estoy compartiendo múltiples pantallas al mismo tiempo, pero bueno. Y ahí, por favor, si le pueden poner el corazoncito que está abajo, para saber que están. ¿Ya? Esto es simplemente para saber que están. 12 personas. Claro, quienes estén desde un dispositivo móvil probablemente les cueste un poco más por el tema de que cerrar el Zoom y poder entrar a Mentimeter, pero no se preocupen. Pueden igual anotar sus respuestas y después las podemos discutir. 24, vamos bien. Entonces, mientras dejo eso corriendo, nos vamos a la primera parte de la matriz de madurez de datos. Almacenamiento. Entonces, preguntémonos, esta base de datos, pueden volver a revisarla, ¿qué nivel de madurez tiene en el almacenamiento? Deficiente, básico, intermedio o avanzado. Deficiente es papel, básico es PDF o imágenes, intermedio es archivos de textos y avanzado es bases de datos. Entonces, no me lo digan por acá, sino que respóndanlo por Mentimeter. Voy a ocultar los resultados para que nadie vean, entonces acá ustedes hacen clic en qué nivel creen que tiene el almacenamiento. Vamos a tomar unos minutos para que respondan. El problema es, en el fondo, que necesito fiscalizar mejor las cuotas de pesca. Entonces estoy pensando en un modelo que me ayude a predecir a dónde debería ir a fiscalizar, como qué lugares tienen mayor riesgo de incumplir cuotas de pesca para enviar a mis fiscalizadores ahí. Es como grandes rasgos. Bueno, 22, vamos a close voting y vamos a mostrar los resultados. 10 personas dijeron intermedio, 6 personas avanzado y 6 personas básico. Ok. Me gustaría decir que alguna de las personas que dijo nivel básico, ¿por qué considera que es nivel básico? Lo puede, si quiere, compartir con el resto de las personas que estamos aquí en la presentación. ¿Nadie quiere compartir? Hello. Sí, se escuchó una voz ahí que... Se escuchó una voz, pero fue como un Bueno, no importa. Cuando yo hice este análisis, en el fondo, porque es información suficiente para tomar una decisión. Ya, pero acá estamos viendo el almacenamiento, ¿no? Que es cómo guardamos esta información. Y el nivel básico de almacenamiento corresponde a una imagen o un PDF. O sea, es un nivel básico, es un archivo donde yo necesito hacer un preprocesamiento de la información. Y en este caso, los datos están en formato Excel, lo que correspondería a un nivel intermedio. No quise preguntar sobre las personas que dijeron nivel avanzado, porque es muy común pensar que un Excel es una base de datos. Un Excel no es una base de datos, porque si yo quiero incluir, por ejemplo, una nueva observación, tengo que poner cada una de las cosas manuales, no se linkean automáticamente, que es la gracia de las bases de datos. Entonces yo pongo algo y como que al tiro se actualiza y se puede actualizar por diferentes personas en distintas partes.
Por lo tanto, en este caso, un Excel o un formato CSV son formatos más parecidos a textos, ¿ya? Aunque se entiende que hayan puesto avanzado. Creo que es algo que incluso a mí todavía de repente me cuesta entender porque no está muy acostumbrado al Excel. Y sobre todo quienes alguna vez hemos hecho análisis de datos, uno importa el Excel al software y listo. Pero sí, yo pensaría que el almacenamiento es nivel intermedio. Pero muchas gracias, Pablo, por compartir. Siguiente categoría. La relevancia. Acá. Si es que los datos son o no son relevantes. Ahora sí, yo creo. González Cantillana, no es una base de datos propiamente tal. Sí, no es exactamente. Excel no es una base de datos. Pero es que lo que pasa es que cuesta entenderlo para los que utilizamos constantemente Excel. Entonces vamos ahora a la relevancia. Veamos si es que estos datos tienen un nivel deficiente, básico, intermedio o avanzado. Deficiente si es que los datos son irrelevantes para el problema. O sea, no me sirven los datos. Básico, algunos datos podrían ser relevantes, pero son insuficientes, porque faltan algunos componentes claves. Intermedio, si tiene información útil y relevante, pero hay algunos errores. Y avanzado, si es que existe toda la información relevante y esto es suficiente para solucionar el problema. Entonces nos vamos a Mentimeter, nuevamente a la siguiente lámina, relevancia, cerramos los resultados y voten. González Cantillana como que ya nos dio la respuesta por el chat. Sí, pero muy bien, muy bien. Vamos, 17, la pasada tuvimos 22. Mayor, por lo menos 22. Bueno, puede ser que algunos 23. Perfecto. Vamos a cerrar la votación y mostrar los resultados. Relevancia. Deficiente, básico, intermedio y avanzado. Ok, la gran mayoría de ustedes dijo que esto tiene una relevancia intermedia. Ok. Ahora me gustaría preguntarle a alguna de las tres personas que dijo que tenía un grado avanzado en relevancia, si nos podría compartir el porqué. Bueno, si alguien quiere escribir por el chat, pueden hablar también, se pueden desmutear. Podemos hacer esto un poco más tiempo. No. Pablo, nos dice que es intermedio porque la información tiene algunas deficiencias. ¿Qué deficiencias le ves tú a esta información? En el registro. ¿Tiene errores esa base? Acá, yo creo que Beatriz es una persona que puso avanzado. Me parece que tiene la información de todas las especies y cuantifica cada una de ellas por zona. Sí. Hay valores nulos para algunas columnas. Faltan atributos. Podría indicar quiénes son los pescadores, datos de identificación, zonas geográficas. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Caletas, para ver patrones en común. Yo estoy de acuerdo en que no tiene un nivel avanzado de relevancia esta base de datos.
Sin embargo, yo fui un poco más dura cuando hice esto y yo de partida le puse deficiente. Pero entiendo, podemos decir que es básico o intermedio, porque la base de datos es buena, como dicen ustedes, en el sentido de que muestra todas las especies. Esos guiones, yo creo que es porque no hay, es cero. ¿Ya? Podríamos, no sé, no lo sabemos, lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente, ¿qué puedo hacer por región? ¿Cuántas caletas hay en la octava región? Deben haber millones de caletas. ¿Cómo voy a enviar a mis fiscalizadores, cierto? Si es que no tengo más información, por ejemplo, no tengo meses, tengo solamente el total anual. Entonces, no es lo mismo, nuevamente el caso de la merluza, la fiscalización que tengo que hacer en septiembre, que es cuando la merluza está en veda, que la fiscalización que hago en enero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo diría que esta base podría estar más tiradita hacia el básico que hacia el intermedio. Pero como que me falta, ¿cierto? Me faltan datos para poder utilizar esta base. Fechas, ¿cierto? Correcto, de acuerdo. Carmen me mandó una pregunta por directo. Carmen, si me la puedes recordar hacia el final, porque esa la podemos dejar hacia el final del taller. Gracias. Subdividir en etiquetas, moluscos. Exacto. Perfecto. Ya. Estamos de acuerdo. Tenía el total de crustáceos después. Pero sí, pues además, si yo no sé cuáles son los datos, no sé dónde, o sea, si yo no conozco sobre la vida marina en Chile, yo no sé dónde terminan los peces y empiezan los crustáceos, ¿cierto? Está toda una fila junta. Y distintos tipos de peces, o sea, y esto para quienes trabajan en algo más parecido, es muy distinto ir a fiscalizar atún que fiscalizar sardinas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor puedo hacer algo con el tamaño de los peces, etcétera. Completamente de acuerdo. Nos pusimos todos de acuerdo. Mezclar con información geográfica y permisos de pesca, exactamente. Bueno, ahí podemos nosotros después ver distintos datos. Y una cosa que es muy interesante dentro del portal de datos abiertos, hay mapas que están georreferenciados. Así que ahí podríamos hacer un link. Siguiente atributo es la calidad. ¿Qué calidad tienen estos datos? Faltan observaciones, faltan columnas, están todos los datos, solo que hay algunos errores menores de tipeo, o están todos los datos. ¿Ya? O sea, deficiente, básico, intermedio, avanzado. Acá nos olvidamos de la relevancia y vemos la calidad de estos datos propiamente tal. ¿Están completos o no están? ¿O qué tan completos están nuestros datos? Entonces nos vamos de nuevo a Mentimeter, y acá olvídense de la relevancia. Estas son categorías que son completamente distintas, y los invito a votar cuál es el nivel que creen ustedes que tiene calidad. Estamos en 16 personas, 17. Voy a cerrar la votación para que después tengamos tiempo para las preguntas y respuestas. Básico, intermedio, avanzado. ¿Alguien si quiere compartir por qué pusieron, de los que pusieron básico o deficiente, el por qué?
yo cuando revisé esta base, faltan filas que separen los datos. ¿Cómo? Faltan... Ok, ya, pero... Ok, faltan variables claves y eso viene un poco de lo que veníamos anteriormente, ¿cierto? De la relevancia, y lo vamos a ver enseguida, la granularidad. Muchas celdas están vacías. Sí, pero es que si no se... por la merluza, por ejemplo, no se da en la primera región, no se da en el norte. Entonces no vas a sacar el norte. Hay muchas celdas vacías. Sí, pero eso es una forma de poner los ceros o sin información, que en el fondo es relativamente común. Dentro de lo que me dice, en el fondo, que me va a entregar esta base de datos, efectivamente me entrega bien los datos. O sea, yo no sé si es que los datos a lo mejor están bien o están mal digitados, ¿cierto? No, eso es algo que no lo vamos a poder saber nunca. Y nosotros podríamos suponer que tiene todas las especies que salen en Chile. Tampoco lo sé, no soy experta en las especies marinas de Chile. Entonces, frente a eso, supongamos que si nosotros tuviéramos todas las especies, no le falta ninguna observación, ¿cierto? Y dentro de las regiones, bueno, supongamos que estos son las otras, Arica y Parinacota, y no sé qué será eso. Pero esto también, no sé. Supongamos que esto es algún código que no sabemos de regiones, y que tenemos todas las regiones. Si yo tengo todas las observaciones y todas las categorías, la base es de buena calidad. Ahora, ¿es insuficiente? Completamente. Entonces, eso ya lo comentamos recién. Pero es de buena calidad, como bien decía alguien en el chat, que la información parece insuficiente, pero está completa. Yo también hubiese pensado que es un grado avanzado. El dato en sí está bien. Ahora, pongámonos en el supuesto de que no hay errores de digitación. Me preguntan por el chat si es que son toneladas. Excelente pregunta, la vamos a responder en 2 categorías más. Yo hubiese pensado que era avanzada. Y si no sabemos qué es AI o BF, vamos a eso. Guarden esa parte. Están adelantando. Sí, no sé lo que es AI o BF. Yo no tengo idea. Siguiente categoría, la granularidad. Es como ¿qué nivel de agregación tiene nuestra data? Acá un ejemplo, ¿cierto? Agregado a nivel de ciudad es deficiente, pero a nivel de cuadra o código postal sería básico, a nivel individual de persona sería intermedio, o avanzado a nivel de evento o de transacción. Entonces, pregunta, ¿qué nivel de granularidad tiene nuestra base de datos? Entonces, nos vamos nuevamente a Mentimeter. Esta es la penúltima, vamos, voten si tenemos deficiente, básico, intermedio o avanzado. Vuelvo a la PPT para que vean los ejemplos de cada uno. ¿16 respuestas? ¿17? Vamos a cerrar. Close. Deficiente, básico, intermedio, avanzado. La gran mayoría de ustedes puso deficiente. Concuerdo con ustedes. ¿Cierto? El nivel de agregación de la información tal como la tenemos está malaza, ¿cierto? No solamente porque la tenemos agregada a nivel de regiones, sino que además los datos están agregados a nivel de año.
y probablemente nosotros vamos a fiscalizar más de una vez al año. Entonces nosotros debiéramos saber los datos a nivel de semanas, y también lo que hablábamos, ¿cierto?, con la relevancia, que ahí nos adelantamos también, si es que yo debería saber algo sobre caletas. No es lo mismo que una persona vaya a fiscalizar a San Antonio, a que vaya a fiscalizar a la caleta, no sé, ¿cómo se llama? Carrizal Bajo. ¿Ya? Es completamente distinto. Son regiones distintas, pero no importa, se entiende la idea, ¿cierto? No entra la misma cantidad de pesos por un lado o por el otro. Gracias, Pablo. Vamos a la última, y ya estamos terminando. Documentación. Aquí se me habían adelantado antes. Deficiente, básica, intermedia o avanzada. Deficiente es que no existe ninguna documentación digital, no sabemos qué significan estas cosas. Básico, tenemos un diccionario de datos que explica, de cierta manera, las variables. Intermedio, pues, metadata, y además un nivel avanzado es que nos entregan los supuestos, sesgos, qué datos no estamos obteniendo, o qué errores podemos tener en la recolección de estos datos, etc. Entonces, nos vamos a nuestro Mentimeter. Avanzar, ahí. Documentación. Deficiente, básico, intermedio o avanzado para esta base de datos. Aquí varios se me adelantaron. $14, cerremos en alto. Sé, es tarde, pero la moral se mantiene. Ok, 20 personas. Me preguntan el término de metadata. Básicamente es cuando dentro de la misma base de datos está explicado. No es un diccionario aparte, sino que viene dentro de la misma base de datos. ¿Qué es lo que significa? Es un concepto bien técnico. ¿Sí? Pero en vez de yo tener que ir a buscar a otro lugar, yo en la misma base de datos sé de qué se trata cada cosa. Vamos a cerrar la votación. Deficiente, casi todos. Concuerdo con ustedes. ¿Cierto? Creo que no estoy compartiendo acá Mentimeter, ahora sí. Deficiente, casi todos pusieron deficiente, concuerdo. Tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Qué significa AI? ¿Qué significa BF? No sé lo que es eso. Y una pregunta que alguien me había hecho por el chat anteriormente era si los datos estaban en toneladas. Supongo, ¿cierto? Yo supongo que son toneladas, pero no sé, no es explícita, como bien dice González Cantillana por el chat. Yo no sé si es que en Chile se extraen toneladas, miles de toneladas de sardina, o se extraen millones de toneladas de sardina, por ejemplo. No lo sé, una persona externa no tiene por qué saberlo. Y efectivamente debiera existir otro archivo que me dijera de qué se trata cada una de estas variables. Entonces, si la metadata es como el diccionario de datos dentro de la base de datos, sí, algo así sería. En algunos casos, en los datos públicos, los datos abiertos de gobierno, efectivamente se entrega información sobre el diccionario de datos. ¿Ya? Entonces, simplemente para terminar con y cómo nosotros utilizamos la matriz de madurez de datos, que nosotros, bueno, vamos a tener esto. Jim, si quieres, les puedes mandar por el chat la matriz de madurez de datos en Word para que la tengan. De todas maneras, se puede descargar de la página web, lo vamos a ver enseguida. Entonces, yo tengo mi matriz de madurez de datos que está con las definiciones, y yo voy haciendo tics en los niveles que me corresponden. Entonces, nosotros habíamos quedado que almacenamiento era intermedio, relevancia, al final concluimos que era básico, calidad avanzado, granularidad deficiente y documentación deficiente. Entonces esa es la forma en la cual
nosotros usamos la matriz de madurez de datos. También me pregunta si la coma representa miles o decimales. Efectivamente, no lo sabemos, al parecer son miles, ¿cierto? Como que yo supuse que eran miles, pero efectivamente la coma en Latinoamérica se usa como decimales, no como separador de miles. Acá en este ejemplo nosotros vimos algunas categorías, algunas áreas de la matriz de madurez de datos. No las vimos todas porque, por supuesto que hay cosas, además, que nosotros no sabemos que pueden ocurrir en esta base de datos. Por ejemplo, temas de privacidad. Bueno, estos son datos abiertos, entonces claramente no hay un tema de privacidad porque esa es la, como que el objetivo, ¿cierto?, de abrir los datos, ¿cierto? Cualquier persona puede acceder. Pero la idea es que el objetivo es que nosotros hagamos este trabajo para cada una de las bases de datos con las que vamos a trabajar. Y ahora respondamos nuestra pregunta. La pregunta original que queríamos preguntar. Creo que no la había puesto después, pero... ¿Son suficientes los datos para este proyecto? ¿Nos sirve esta base de datos para nuestro proyecto de fiscalización de cuotas? 2 personas nos dicen que no por el chat. 3 personas que no por el chat. Yo tampoco creo que son suficientes. ¿Cierto? Acá había un aspecto clave que los datos no nos entregaban, que era, por ejemplo, el tema de las caletas. Sí, se podría hacer algo con otras bases de datos. Por supuesto, acá los proyectos de ciencia de datos utilizan múltiples bases de datos, que pueden ser internas y externas. Datos abiertos, datos administrativos. Pero esta base de datos, así como la estamos viendo, no está muy buena porque nos falta, ¿cierto?, con la información de caleta, localidad, o meses, semanas, días, ¿cierto? Entonces no parecieran ser suficientes. Ahora, ojo que Serna Pesca sí tiene los datos suficientes y necesarios para un proyecto de este estilo, probablemente. Lo que pasa es que no se encuentran en el portal de datos abiertos, pero es probable que sí exista. Entonces, finalmente esta matriz, esta herramienta que utilizamos, porque la utilizamos entre todos en este taller, es una súper buena herramienta para, primero, en el fondo, tener una primera aproximación a los datos. Recuerden que esto es en el proceso de formulación. Entonces, es antes de que empecemos la ejecución del proyecto. O sea, acá no estamos haciendo análisis exploratorio de los datos, ni nada sofisticado, ¿cierto? Pero por lo menos necesitamos saber si es que los datos son suficientes para el proyecto que queremos hacer. Y la matriz, en el fondo, explica ciertos conceptos claves de los datos que son fundamentales en un proyecto de ciencia de datos. Entonces, nosotros lo que debiéramos hacer es, en el fondo, aplicar la matriz de madurez de datos a todas las bases de datos que vamos a usar en un proyecto. Ahora, eso puede ser un poco largo y tedioso, pero ya incluso aplicándola una única vez a una única base de datos, inmediatamente nos quedan conceptos. O sea, yo les aseguro que ustedes se van a ir de este taller y se van a acordar de qué es lo que es la granularidad. O los datos son relevantes. Existe la documentación. Uno inmediatamente se empieza a preguntar esas cosas. ¿Ya? Y simplemente antes de terminar, recordarles que los datos no es todo en un proyecto de ciencia de datos. O sea, como bien me decían por el chat, y que en el fondo lo importante es lo que vayamos a hacer con estos datos, es la acción, ¿cierto? El análisis de los datos me va a mejorar las acciones, y ese es el punto clave en el fondo en un proyecto de ciencia de datos. Me preguntan si es que para poder utilizar los datos tienen que estar todos en un nivel intermedio o mayor. No necesariamente, porque va a depender de la naturaleza del problema. Puede ser que mi problema sea, por ejemplo, a nivel de regiones. Entonces, si yo tengo los datos agregados a nivel de regiones, es suficiente, ¿cierto? Pero básicamente eso nos ayuda a ver si que los datos son suficientes para nuestro problema.
Si yo les hubiese dicho que el problema era la fiscalización de las cuotas por regiones, los datos hubiesen tenido a lo mejor la granularidad intermedia, ¿cierto? Pero como yo necesitaba la fiscalización en las caletas, no me servía. Entonces no es una ciencia exacta, no vamos a desechar bases de datos si es que nos salen que en algunos casos son deficientes, porque puede ser no relevante, como por ejemplo, si hubiésemos analizado la privacidad en esta base de datos, es deficiente, claramente, son datos abiertos, pero eso no es ningún problema. Entonces siempre hay que ver la matriz de madurez de datos a la luz del problema. Y finalmente, ya Jim les mandó por el chat, este es nuestro manual que publicamos en septiembre, yo, María Paz y Claudio, que son los otros 2 profesores del curso de formulación, y 3 personas de la iniciativa FERLAC del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un manual de formulación de proyectos, donde pasamos por todas las etapas de la formulación, y además parte de la ejecución. Es un manual que está enfocado en las personas que van a liderar proyectos de ciencia de datos, son tomadores de decisión en su institución. Y este también acompaña un manual técnico, que creo que Jim también tiene por ahí el link. Si es que quieren saber un poco más del detalle sobre los modelados, los invitamos a descargar este material, que la verdad es que estamos muy orgullosos de que hayamos podido publicar. Existe poca documentación de esto en español y gratuito, ¿ya? Así que los invitamos a todos a usar esto, y también si quieren saber más sobre esto, nuestro curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que este año en su formato abierto parte en septiembre de 2022, ahí está el link. Es un curso que se va a hacer a través de Zoom, y es un curso muy práctico, ¿ya? Con mucho trabajo en grupo, retroalimentación de sus compañeros, retroalimentación también de nosotros como profesores, y donde vemos cada uno de los pasos de la formulación de proyectos de ciencia de datos en detalle. Así que también los invito si es que les interesa. Y por supuesto, como siempre, que queden atentos a cualquier comunicación del GovLab. Nosotros estamos haciendo este tipo de charlas con bastante regularidad, así que siempre, por supuesto, invitados. Y muchas gracias por su participación en este taller. Muchas gracias por la presentación, Gabriela. Ahora vamos a empezar a responder algunas preguntas en el chat que se quieren hacer desde ahora, ya que Gabriela contestó prácticamente todas, si es que no todas, a lo largo de su presentación. Me faltó una. Son bienvenidos a... Me faltó una de alguien que me había hecho una pregunta al... Carmen, creo que era Carmen, ¿no? Sí, hola. Hola, Carmen. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriela, felicitarte por la charla, muy interesante. Gracias. Para poder discernir entre qué es o qué no es, ¿no? Alguna de las cualidades de los datos abiertos que por lo general siempre lo vemos, ¿no? En diferentes países. Yo quería hacer una consulta en relación a lo que comentaste al inicio, ¿no? Porque nos comentabas que los datos, creo que per se, no sé si ese es la frase para poder decirlo, la frase per se, datos per se no es ciencia de datos, ¿no? O sea, es más enriquecedora pues cuando ya se tiene toda esta información, ¿no? Acompañada con su diccionario de datos, ya más tratada, ¿no? Pero en diferentes países pues ya se tienen estos portales de datos abiertos, ¿no? Entonces, la pregunta es, detrás de todo esto de portal de datos abiertos, ¿se entendería que se aplica ciencia de datos o cuál es la diferencia o de repente algún ejemplo para entender un caso de algún país en particular que sí estén aplicando ciencia de datos, ¿no? Gracias. Sí, gracias Carmen por tu pregunta. Efectivamente los datos por sí solos no son ciencia de datos, en cuanto nosotros definimos ciencia de datos como aquel proceso de transformación de los datos a información. Información que yo utilizo en mi toma de decisiones, de alguna forma. Por ejemplo, hacer un promedio es ciencia de datos. Si es que utilizo ese promedio en mi toma de decisión, ¿cierto? Tener los números
desagregado no me ayuda de nada, pero si hago un promedio, a lo mejor eso sí me sirve para algo en mi toma de decisión. Por lo tanto, los portales de datos abiertos no son ciencia de datos en cuanto lo único que hacen es disponibilizar el dato, lo que es muy importante, por cierto. O sea, nosotros en Chile, incluso con todas sus deficiencias, tenemos que estar muy orgullosos de que existe este portal de datos abiertos. Existen además, bueno, ojalá que se siga mejorando a futuro, pero es súper relevante porque nos permite acceder a datos para aquellas personas que no somos de la institución. Un proyecto de ciencia de datos, por ejemplo, sería el modelo predictivo, lo que estábamos pensando en hacer con estos datos, ¿cierto? Imagínate los mismos datos que tenemos de Senapesca, que son datos abiertos los que bajamos. El dato en sí solo a mí no me dice nada. Lo importante es qué es lo que yo puedo hacer después con esos datos. Por ejemplo, puedo sacar promedios, puedo entrenar una regresión para intentar hacer una predicción, ¿cierto? Y a partir de eso tomo la decisión de dónde llevo a los fiscalizadores. Y en ese caso, sí sería ciencia de datos. Te invito y los invito a todos a entrar a nuestro portal web, ahí está Luso, Jim también. Algoritmospúblicos.cl es nuestro portal, nosotros lo trabajamos desde el GovLab. Fue lanzado el día de ayer, así que está nuevecito de paquete, donde tenemos 50 casos de uso de algoritmos públicos de ciencia de datos, o inteligencia artificial, que también entra por ahí, ¿cierto? 50 casos de uso del gobierno chileno en distintos proyectos y en distintas áreas. Hay temas de salud, de medio ambiente, educación, es muy interesante. Pero esa sería la diferencia. El portal de datos abiertos no es considerado ciencia de datos, pero si tuviéramos un modelo predictivo de focalizaciones, sí es ciencia de datos. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. De nada, Carmen. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recordamos que pueden hacerla por el chat, pueden abrir su micrófono. Bueno, parece que no hay más preguntas, Gabriela. Queremos dar las gracias a nuestra expositora por su disposición y presencia, que era de gran relevancia este taller, donde se presentó un modelo aplicable para la formulación de proyectos de ciencia de datos y que puede ser analizado a partir de una herramienta de análisis para determinar la madurez de los datos. También agradecemos la asistencia, preguntas y intervenciones de cada uno de los participantes, y para quienes quieren revivir esta y las otras actividades de la feria, les recordamos los links de las grabaciones de todas las sesiones serán eventualmente difundidos con los participantes y posteriormente serán difundidos por las redes sociales del GovLab de la UAI. Así que deseamos que tengan una excelente jornada, les extendemos la invitación para que puedan ser parte de la serie de talleres que tenemos preparados para ustedes durante la primera Feria de Ciencia de Datos, organizados por el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, hasta este jueves 13 de enero. Así que ya en el chat está apareciendo el link de inscripciones. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en un futuro taller.